Tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo. Non c'è niente di naturale nella natura, ragazzo mio. Tientilo bene in mente. Quando la natura ti sembrerà naturale, tutto sarà finito. E comincerà qualcos'altro. Addio cielo, addio mare. Che bel cielo. Vicino. Felice. Di, ti sembra che un pezzetto solo non sia innaturale e non sia posseduto da un dio? E così è il mare. In questo giorno in cui tu hai 13 anni e peschi con i piedi nell'acqua tiepida. Guardati alle spalle. Che cosa vedi, eh? Forse qualcosa di naturale? No, è un'apparizione quella che tu vedi alle tue spalle, con le nuvole che si specchiano nell'acqua ferma e pesante delle 3 del pomeriggio. Guarda laggiù, quella striscia nera sul mare, lucido e rosa come l'olio. Quelle ombre di alberi, di quei canneti, In ogni punto in cui i tuoi occhi guardano è nascosto un Dio. E se per caso non c'è, ha lasciato lì i segni della sua presenza sacra. Silenzi, odore di erba o fresco di acque dolci. Sì, tutto è santo. Ma la santità è insieme una maledizione. Gli dei che amano, nel tempo stesso odiano. Con esa introducción que es una parte de la película de Pier Paolo Pasolini sobre Medea. Es una de las películas que este director de cine italiano de los años 60 y 70, sobre todo que abarca su producción pues más significativa, nos presenta esta idea de la antigüedad clásica con una obra también que es importantísima y que es Medea. Medea es escrita por este otro trágico, muy diferente al que hablamos hace un momento, porque Eurípides va a hacer muchas cosas completamente distintas a lo que plantea Aristóteles en su arte poética, y por supuesto se va a alejar de la forma en la que se escribe la tragedia, por ejemplo, de Sófocles. Eurípides es considerado en su época el segundo hombre más sabio de Atenas. El primero fue considerado Sócrates, son contemporáneos, y este hombre era considerado por el oráculo de Atenas el segundo hombre más sabio, y pues algo ha de tener de razón ese oráculo clásico, ¿no? Eurípides, como les digo, no se ajusta a los cánones de Aristóteles, del arte poética, por muchas circunstancias, principalmente porque prácticamente todas sus protagonistas son mujeres, ¿no? Las protagonistas de sus obras, todas son figuras femeninas, casi todas podría asegurar. Él escribe, además de que son mujeres, tienen otra característica que es muy importante, y es que no son griegas todas estas mujeres, o si lo son como los personajes de crítica a una sociedad como la de la polis griega, que como ya hemos visto en las exposiciones anteriores y en las clases, pues es una serie de estructuras que están basadas en una moral de varones, ¿no? Y de competencia por quién es el más óptimo de todos estos hombres libres a los que siempre se dirige toda la producción de arte clásico griego.
Entonces, sus personajes femeninos, como Medea, es un personaje que es una mujer de Oriente y que vive en una ciudad completamente distinta. Es una ciudad de hechicería, es una ciudad donde el desierto, el sol y todo ha sido una muestra para ella de lo que, de lo que es el mundo en el que nace y en el cual tiene que ver como toda su forma de actuar dentro de él. Medea es una mujer que nace de una ninfa y de un rey también. Entonces, tiene una relación, digamos, con con estos poderes, tanto divinos como humanos, y que además es una tierra de hechicería, y ella misma es cercana de la diosa Hécate, que es la diosa más importante eh, entre los dioses, digamos que es una diosa oculta, porque es la diosa prácticamente del azar y del destino. Entonces, todo lo que, como ya hemos visto, se juega en el mundo, pues es el destino, justamente, ¿no? Y bueno, pues ella entonces tiene la sabiduría de la hechicería, la sabiduría de tener una ascendencia entre divina y de este rey, que además vive en un territorio en donde ella domina perfectamente la naturaleza, así como dice este pequeño fragmento de Pasolini en Medea, ¿no? Todo es santo, en el sol, en el agua, en cada cosa que nosotros vemos de la naturaleza y del mundo hay un rastro divino, que es una fuerza de la vida, en el viento, en el agua, en el sol, en las plantas, etcétera, que tiene que ver otra vez con que todo está lleno de dioses, ¿no? Y todos estos dioses están peleando todo el tiempo y además en esa pelea pues puede surgir también el mundo y lo que es la vida. Entonces, para sobreponerse cada planta, cada salida de sol, etcétera, hay un montón de fuerzas que están todo el tiempo peleando, ¿no? Entonces, bueno, Medea lo sabe y muchos de los personajes trágicos de Eurípides pues están ahí, ¿no? En esa sabiduría que siempre es marginal, como les decía. Por eso le puse este título a esta parte, es la tragedia de los marginales, porque, bueno, pues son las mujeres, ¿no? Eurípides nunca gana un concurso de tragedia, precisamente por eso, porque nunca deja de escribir desde personajes marginales. Entonces, si estaba haciéndolo en un territorio de una moral de varones, como lo hemos visto, pues era muy difícil que ganara. Sin embargo, el oráculo le da como ese premio, ¿no? Que es el de la sabiduría. Pues bueno, ¿de qué se trata Medea? Medea se trata, pues, esta mujer sabia, hechicera, hija del sol y de la tierra, en su hechicería precisamente, pues vive en esta ciudad en donde hay un objeto muy importante que quisiera cualquier héroe de la antigüedad. Y ese objeto que es muy importante es el vellocino de oro. El vellocino de oro es un objeto ritualístico de sacrificio y digamos como de contacto entre lo humano y lo divino, y quien lo tuviera tendría un poder precisamente entrelazado entre lo humano y lo divino. Entonces Medea es la sacerdotisa y es parte del pueblo que lo tiene bajo custodia. Sin embargo, bueno, pues hay una serie un héroe, digamos, de estos
clásicos, que se embarca hacia una aventura por conseguir este vellocino de oro, y su nombre va a ser Jasón. Jasón es este personaje masculino de la tragedia de Medea, que lo que va a hacer es querer precisamente conseguir ese vellocino de oro, y al ver a Medea como su custodia, y Medea al ver a Jasón, pues lo desea, ¿no? Desea a Jasón, y Jasón le pide que robe por él el vellocino de oro, porque de otra manera no podría acceder a él. Entonces Medea sabe que con esa elección va a traicionar a todo su pueblo, va a traicionar a toda su contexto, la patria, y sin embargo lo hace, ¿no? Lo hace, y le entrega el vellocino de oro a Jasón, y se va con él, pensando que con eso quizá ha podido tener un pacto con Jasón, pero en realidad lo que demuestra la tragedia es que a Jasón nunca le interesa el pacto con Medea, sino el pacto que él puede tener con los otros hombres a los que va a reconocer todo el tiempo, y que tiene que ver con llevar ese vellocino de oro hacia la ciudad de Tebas, ¿no? Otra vez. Entonces, después de todo el viaje que hacen Medea y Jasón, y que además no es poco, porque los dos van a tener un viaje larguísimo, en donde van a tener 2 hijos, eh, y ya Jasón, al encontrarse como bien situado en la nueva ciudad, pone a Medea en una especie de casa contigua a las afueras de la ciudad, que da con el mar, y ahí deja a sus hijos también, y entonces le informa a Medea que la va a abandonar, y que al abandonarla, pues precisamente se olvide de su protección, pero que bueno, que los hijos pueden continuar con ciertos privilegios que le podría ofrecer él como nuevo rey posible de la ciudad a donde se mudan. Y entonces, claro que para ser heredero de esa ciudad, tiene que hacer un pacto con el rey en el momento en el que está, y ese rey, pues por supuesto, tiene una hija con la cual se va a casar, para tener entonces a los hijos reconocidos que sí va a, a, a tener con ella. Y Medea se queda sola, sin patria, sin el reconocimiento de Jasón a todo lo que ella había hecho, precisamente buscando eh, que, que esa vida pudiera ser. Y sin embargo, Medea, en todo ese tránsito que hace con Jasón, se va dando cada vez más cuenta de que esa traición que realizó a su propia patria, de cierta manera tiene algún remedio. Y ese remedio es volver a ser la hechicera que era anteriormente, y empieza a hablarle al sol, empieza a hablarle a la tierra, empieza a hablarle a las plantas, empieza a decir, háblame tierra, háblame sol, háblame, etcétera, para tener otra vez la fuerza, digamos, de la que siempre había tenido, pero que había olvidado precisamente por esta cuestión eh, de la ayuda que le proporcionó a Jasón. Entonces, en un momento determinado de la tragedia, Medea decide vengarse, por supuesto, de Jasón, y su venganza es terrible. Su venganza es a través de los hijos, le envía unos obsequios a la nueva, digamos, a la prometida de Jasón de la tierra,
y le dice que va con sus mejores intenciones, que reconoce ese matrimonio que está a punto de realizarse y que les desea todo lo mejor, ¿no? Y en esos obsequios ella misma ha hecho una especie de vestido que va a cubrir a la novia y que es preciosísimo porque además ella pues tiene todas las habilidades posibles. Lo envía con los hijos y esta joven, al ver un regalo tan maravilloso, se emociona y les dice a los hijos, agradezcanle a su madre, y los hijos regresan precisamente con Medea. Mientras tanto, la joven prometida de Jasón se mide el vestido, Medea mete a bañar a sus propios hijos y los pone a dormir en su casa con todo el plan de darles muerte, ¿no? Entonces, mientras suceden estas dos escenas en la tragedia, la chica termina vistiéndose ese vestido, pero ese vestido tiene un veneno y ese veneno implica que siente que se va a quemar, que se está incendiando toda su piel y entonces corre despavorida hasta lanzarse a un acantilado hacia el mar. Al ver esto, el padre de esta joven pues la persigue y al ver que su hija se aventó hacia el acantilado, también se arroja a él y entonces toda la ciudad se vuelve una ciudad de luto. Jasón va a reclamarle a Medea lo que acaba de hacer, pero cuando llega a esa casa, ve que la casa está incendiada y que dentro están los cuerpos de sus hijos muertos, ¿no? Medea está encima de esa casa que está ya a punto de terminar incendiada y le dice unas palabras muy, muy fuertes a Jasón, que es que son que ella podía, que en ese momento estaba terminando todo lazo que la uniera con él, que en realidad era justamente lo que él había hecho con ella y que el sol le había mostrado su poder y que volvía a ser lo que ella era y que no tenía que quedarse en ese sentido ahí, ¿no? En esta tragedia hay algo muy particular que es un concepto de la antigüedad que se crea con Eurípides y que tiene que ver con la tragedia y esa idea es el deus ex machina o máquina, el dios fuera de la máquina, que implica que a Medea la llega a recoger un carro de dragones y la saca de esa circunstancia, digamos, en la que se encontraba. Entonces, no es una mujer a la que se le vaya a castigar dentro de la tragedia, sino que más bien ella asume el castigo para los demás. Y bueno, aquí vemos unas distinciones con Edipo Rey, ¿no? Con Edipo Rey también, Edipo mata a su padre y se casa con su propia madre. Sin embargo, eso de asesinar al padre no es tan mal visto, digamos, como es tan terriblemente visto con Medea, que es el hecho de matar a sus propios hijos dentro de la propia tragedia para el desarrollo de estos desenlaces. Entonces, lo que nos pone a ver aquí es eh, cómo el acto de los dos personajes principales de estas tragedias son leídos de una manera completamente distinta, aunque los dos están cumpliendo con su destino, ¿no? Medea lo asume y lo hace, y además produce una serie de reflexiones que después van a tener eco en la tradición, pero justamente es un personaje al que es muy difícil juzgar, al igual que Edipo,
o al igual que Antígona, porque lo que nos están presentando es, de nuevo, las posibilidades humanas de nuestros actos finitos y de nuestros actos más terribles que pueden ocurrir también dentro de la propia cuestión trágica, ¿no? Esta Medea, pues, es uno de los personajes más interesantes porque tenemos que pensarlo al lado de todos los demás personajes trágicos, ¿no? Y todos los demás personajes trágicos asesinan también, y todos los demás personajes trágicos tienen un conflicto con su primera línea de ascendencia o descendencia, con los hijos y con los padres. Entonces, todo esto tiene que ver precisamente con el hecho de que están funcionando en un régimen de valoración completamente distinta al ser Medea y al ser Edipo, quien es, ¿no? Entonces, eso les voy a dejar de tarea para que lo vayan reflexionando. Pero ahora me gustaría enfatizar algunos aspectos también de la tragedia de Eurípides, que es otra cosa. Como les decía, Eurípides escribe muchas tragedias que tienen que ver con personajes femeninos o marginales dentro de la propia formación trágica. Entonces, tanto tiene a Medea como tiene a Hécuba, que también es una mujer terrible, pero que también tiene esta capacidad de furia y de venganza que casi no vemos en ninguna otra narración de la literatura posterior, ¿no? O sea, sí, las mujeres también, los personajes femeninos también se enojan y también crean sus venganzas, ¿no? Como estas mujeres que son Hécuba y Medea. Hécuba asesina a los asesinos de sus hijos, genera un montón de estrategias para sobrevivir a Troya, y es una mujer que también, como les decía en la Ilíada, pues es la madre de Héctor, y es una tragedia que escribe Eurípides y que también presenta personajes femeninos muy fuertes. Su hija Polixena, que va a ser sacrificada a los dioses para que les llegue el viento de resguardo a los navíos griegos. Nadie se atreve a matarla, y Polixena, esta jovencita, va y pone la cabeza en la roca y mira de frente a su verdugo. Su verdugo le tiembla la mano para matarla y cortarle la cabeza, pero justo no hay estas imágenes tan radicales que crea Eurípides para mostrar estos personajes que, siendo femeninos y que se enfrentan con su propia muerte, son capaces de ver al verdugo y decirle: te tiembla más la mano a ti de matarme que yo de asumir que soy un ser mortal, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes que se podrían analizar a futuro, y que, bueno, les recomiendo que les voy a dejar ahí los links para que puedan leer estas tragedias. Y la última que quiero hacer referencia y que es importantísima y que por eso escogí algunos fragmentos, pues es el de las bacantes, la tragedia de las bacantes, porque es una de las tragedias más interesantes y que precisamente le da el nombre a Dionisio, ¿no? ¿Para qué es la tragedia? Y a qué dios está ofrecida todos los ritos trágicos y cómicos también, pues al dios Dionisio, ¿no? El dios Dionisio es uno de los dioses más particulares porque es un dios que no nace de la casta del Olimpo, digamos, es hijo de Zeus, pero es un dios de Medio Oriente. Entonces, es un dios solar, es un dios que siempre tiene la fuerza del sol, y es un dios colectivo, es un dios que tiene justamente esta cuestión de la locura colectiva, en donde se pueden desfogar las pasiones de todas las personas, pero nunca se desfogan de manera personal, sino que son siempre colectivas y que van acompañadas de bailes y de transiciones y de una especie de catarsis que solamente puede ser a través del cuerpo. Y entonces esta tragedia que se llama Las Bacantes, pues tiene que ver, se podría decir, las dionisíacas en griego,
Las Bacantes es un título más latino, pero justamente las dionisíacas es cómo es que este dios es despreciado por los pobladores de las ciudades griegas al no ser un dios de territorio griego, sino ser un dios de territorio de Medio Oriente. Entonces Dionisio sabe que, que es la venganza que puede hacer con todos los que desprecian a su divinidad, es que desaparezca la capacidad de catarsis colectiva de los lugares, ¿no? Entonces dice Dionisio al inicio de esta tragedia, dice, yo Dionisio, al que antaño parió la hija de Cadmo, Sémele, haciendo de partero el fuego del relámpago, o sea, Zeus, he cambiado la figura de Dios por la de mortal y estoy junto a las fuentes de Dirce y el río Ismeno. Veo la tumba de mi madre, la herida por el rayo, aquí junto a su casa y las ruinas del palacio sofocando del fuego de Zeus la viva llama. Crueldad divina de Hera contra mi madre. Porque para esto, para vengarse, Hera de Sémele por haber sido una traición del propio Zeus hacia su persona, cuando a Sémele le dice, bueno, es que tú has estado con Zeus, pero nunca has estado en todo su esplendor con él, ¿no? Y entonces le dice, dile que te aparezca Zeus en toda su potencia y verás que entonces sí he tenido un encuentro con el Dios. Entonces Semele le hace caso a Hera y le pide a Zeus que se presente en toda su potencia y por supuesto que Zeus al presentarse en toda su potencia, que es de fuego y relámpago, pues la mata, ¿no? Y Dionisio queda huérfano, digamos, de madre tras esta herida mortal que se le da por el propio padre, que es Zeus. Y entonces, ¿qué es lo que provoca Dionisio, pues, en esta tragedia? En este lugar, que es otra vez Tebas, Penteo, que era el hermano de Yocasta, se queda como rey y entonces empieza a rechazar al dios Dionisio y no lo deja entrar a la ciudad. Entonces, al no dejarlo entrar a la ciudad, no deja que todo el pueblo pues tenga su catarsis colectiva y lo que Dionisio hace es empezar a llamar a las que están más cercanas a sus rituales dionisíacos, que son todas las mujeres, porque Dionisio es dios de la fertilidad, del vino, de la danza, etcétera. Entonces las mujeres empiezan a tener en la ciudad de Tebas una especie de locura colectiva que se va apoderando de ellas y todas van saliendo de la ciudad como si estuvieran en ese otro espacio de la mente. Todas las mujeres empiezan a salir y colectivamente de la ciudad y empiezan a irse a un monte y van a hacer las orgías de los ritos dionisíacos, entre ellas estas orgías que dice aquí el tema, ¿no? Las orgías de la Gran Madre, Cibele honra, Cibele es eh, la naturaleza más maravillosa, ¿no? Y agita el tirso y coronado de Yedra, sirve a Dionisio, id vacantes, todas las vacantes son todas las mujeres. Y al divino niño Bromio, hijo de un dios, a Dionisio llevad. Y desde los montes de Frigia hasta las calles de Grecia en que se pueda danzar a Bromio, al que antaño en los dolores de parto inevitables ante el vuelo del trueno de Zeus, su madre dio a luz y le echó de su vientre mientras dejaba la vida por el golpe del rayo, ¿no? Entonces, les dice a todas las mujeres, id vacantes hacia los montes a danzar como en las orgías dionisíacas. Y entonces, esta locura, pues, es una locura que siempre está llamada hacia las mujeres, que las danzantes, las mujeres danzantes de los ritos dionisíacos se llaman las ménades, llevan tirsos y son una serie de esculturas que fueron también rotas y por muchos de los
de las tradiciones que después vinieron después de los griegos, especialmente por la tradición judio-cristiana, al ver todas esas mujeres desnudas en danzas y ritos, se les fue quebrando esas estatuas, y lo que tenemos ahora pues son solamente fragmentos de ellas, ¿no? Pero son llamadas ménades y justamente son las que acompañan los ritos. Entonces, al ver que Dionisio no las deja, que Penteo, el rey de Tebas, no las deja salir y no deja entrar a Dionisio, entonces las mujeres van a ir dejando sus casas. Dice que de nuestras mujeres han dejado las casas con danzas en los espesos montes para entregarse al vértigo, al recién llegado dios, a Dionisio, ese Dionisio que no sé quién es, dice Penteo, a celebrar con danzas. En medio de sus grupos llenas están las cráteras y cada una por su sitio en soledad acuden a gozar del concúbito de un hombre con el pretexto de ser ménades rituales, pero en más tienen a Afrodita que a Baco. ¿Cuántas he podido sorprender? Porque las mujeres van saliendo de la ciudad y sin embargo este rey las va, a las que puede agarrar, las ata de las manos, las guardan en los edificios públicos, las amarran y dice, y las que me faltan las voy a cazar en los montes. A Ino y Ágave, que su propia madre, y a la madre de Acteón también. Las encerraré en redes de hierro y las haré dejar enseguida ese criminal rito. Dicen que ha llegado un extranjero, un mozo encantador de la tierra de Lidia, que no es sino Dionisio transformado en hombre, que se gloria de sus perfumados rizos rubios, rosado, en los ojos lleva las gracias de Afrodita y que los días y noches se la pasa organizando fiestas báquicas con todas estas jóvenes, ¿no? Entonces, Tiresias, que es este sabio que también aparece en Edipo Rey y que le dice a Edipo, no estés investigando porque finalmente cuando llegues a la razón del asesinato te vas a arrepentir. Tiresias le vuelve a decir a Penteo, en este caso dice, este demonio del que tú haces burla, no podría decir yo a qué grandeza llegará a Grecia, porque mira, joven, hay dos cosas que son primero para los hombres. La diosa Demeter, que es la tierra, llámala como quieras, que la cría en seco a los mortales, y el que vino para lo contrario, el hijo de Semele, que inventó la húmeda bebida del racimo y la trajo a los hombres, y que libra a los míseros mortales de sus penas cuando se llenan de jugo la viña, y el sueño y el olvido de los males cotidianos nos da, y no hay otro remedio para los males. Él, escancia para los dioses, es un dios, y por él tienen los hombres los bienes. Entonces le dice Tiresias, si hay dos a quienes tienes que respetar, pues es a la diosa Demeter, que es la diosa de la tierra, y también a este Dionisio, que ha inventado el vino, y que precisamente por eso dice, los libra a los seres humanos de sus penas, les da sueño y olvido, que es el uso del vino en los ritos dionisiacos, ¿no? Olvídate de todas tus penas por un momento, porque ya lo habíamos visto con Hesiodo y con Homero, o sea, la definición del ser humano es ser solamente seres que viven míseramente, que tienen todo el tiempo cosas que no pueden soportar en su mortalidad, ¿no? También lo dice el propio Sófocles en Edipo Rey. Entonces, le está diciendo Tiresias, el único que nos da un regalo o reposo en la vida, en el mundo, pues es Dionisio, y ya nos regaló el vino. Ese es el reposo. Pero si no lo dejas entrar a la ciudad, entonces va a haber un caos, ¿no? Porque todos van a necesitar saciarse y liberarse de sus miserables vidas, ¿no? Entonces, este demonio, que es báquico y delirante, tiene mucha fuerza, así que cuando el Dios entra en abundancia en nuestro cuerpo y nos dice el futuro y nos da la capacidad de embriagarnos, nos participa de toda esta locura de Dionisio. También no vayas en contra de él, dice Penteo, hazme pues caso a mí, no te envanezcas de que la fuerza de la autoridad de los hombres puede
con este dios. Entonces, sin embargo, Penteo no le hace caso y le dice también otro de los personajes, mira la suerte desgraciada de Acteón que quiso, como habíamos contado, casar a Artemisa, pero eh, fue transformado por ella en un perro y se lo terminaron, en un ciervo, en un animal salvaje, y se lo terminaron comiendo sus propios perros, ¿no? Dionisio entonces anda por la ciudad, es este joven aparentemente extranjero, aparentemente lo van a llevar a una cárcel, y entonces ahí Penteo empieza a interrogarlo. Dionisio puede salir cuando quiera, no está, no tiene ningún problema con salir de ese espacio público que ha sido en donde lo quieren apreciar, ¿no? Apresar. Pero quiere hablar con Penteo, que es quien es el que no lo deja entrar a la ciudad, y le dice, las orgías son secretas para los no iniciados, y los no iniciados principalmente son los que se oponen al dios Dionisio. Entonces, el mensajero dice, recíbelo por favor, porque donde no hay vino no hay amor, ni ningún otro goce para los mortales. Eh, Dionisio le dice precisamente a este rey, tú que estás dispuesto a ver lo que no se debe, Penteo, estando encerrado pues en ese edificio público, dice, y que procuras lo que no debieras procurar, o sea, cerrarle las puertas al Dios, te digo, sal de tu casa y muéstrate para que puedas ver estas orgías de las mujeres, porque de otra manera no vas a poder verlo. Vístete de mujer, muéstrate en vestido, adórnate como una vacante para poder espiar a tu madre desde un escondite. Eres propiamente una de esas hijas de Cadmo. Dice, bueno, es la única forma en la que vas a poder acompañarlas. Entonces, Penteo, que empieza a entrar como en esta locura dionisiaca, estando en el diálogo con el propio Dionisio, se convence y entonces se viste de mujer, se pone los adornos y sale de la ciudad siguiendo a las mujeres que van hacia las orgías de Dionisio, pero sin dejar de entrar a este dios todavía, ¿no? Entonces, de repente él, en una especie de alucinación, ya se mezcla su mirada y ya ve dos cosas al mismo tiempo como si estuviera bajo los influjos de una droga, ¿no? Que es precisamente la presencia dionisiaca. Y le empieza a decir a Dionisio, me parece que veo dos soles y dos Tebas y dos ciudades de 7 puertas, y parece que me guías en forma de toro y te han salido cuernos en la cabeza. ¿Has sido animal alguna vez? Porque eres completamente un toro, que es la forma originaria en la que se presenta precisamente Dionisio, ¿no? Que va acompañado por todos los sátiros con sus copas llenas de vino, con uvas, con frutas, y todas las mujeres van caminando, y estas mujeres que además van como en estos rituales dionisíacos mostrando la fuerza de todo su cuerpo, a todas les van chorreando los senos de leche, arañan la tierra y también sale de ahí agua, y todas están pues en la generosidad de la tierra y de los cuerpos, y todas están embriagadas, danzando en estos rituales dionisíacos, y Penteo, que no está invitado a esos rituales y que tampoco deja entrar al dios a la ciudad, pues está alucinado con todo ese espectáculo y quiere acercarse cada vez más a ver todo lo que está ocurriendo, pero al acercarse justamente está su maldición, porque se acerca tanto que las mujeres lo ven, pero las mujeres cuando lo ven como si fuera un macho cabrío. Ellas alucinan que es un animal, y entonces lo bajan del árbol en donde está, y cuando lo bajan, precisamente empiezan a comérselo entre todas, ¿no? Esa es la definición de tragedia. Tragos significa comerse a un macho cabrío vivo. Entonces la tragedia quiere decir que entre una colectividad van a vivir esta
digamos, como una especie de ritual de sacrificio entre todos, en el que el sacrificado va a ser al mismo tiempo el otro que uno, ¿no? Y entonces, bueno, aquí en esta tragedia, el sacrificado es Penteo, y la madre de Penteo, que es una de las principales que guían las orgías dionisíacas, también lo ve como un animal y terminan todas comiéndoselo y ella rescata la cabeza. Entonces, cuando lleva la cabeza, todas después de esta orgía dionisíaca en la que están alucinando completamente y que quedan exhaustas, van caminando hacia la ciudad de Tebas pensando que han cazado a un animal salvaje con sus propias manos, van a mostrarlo a todos los habitantes de Tebas que se quedaron allí y van caminando, caminando, caminando hasta que llegan a la ciudad y ofrecen la cabeza a la entrada del pueblo. Y entonces cada vez va bajando más la locura de esta alucinación dionisíaca y ella alza la cabeza mostrándola y se da cuenta cuando ya termina todo esta posesión dionisíaca que la cabeza, cuando la ofrecen, que es un animal salvaje, la ofrece y vean a quién hemos cazado, a un animal salvaje, etcétera. Habla tremendamente esta mujer, pero en esa forma en la que va hablando, la locura va cediendo hasta que se da cuenta que es la cabeza de su propio hijo. Y entonces aquí es cuando todos asumen precisamente la catarsis de la tragedia. Y Dionisio dice en la propia tragedia, dice, en dragón te cambiarás, tu esposa se convertirá en serpiente, cambiará de forma, tu esposa Armonía, hija de Ares, a la que conseguiste, aunque un mortal, un carro de becerros, como dice el oráculo de Zeus, guiarás con tu esposa al frente de bárbaros, y muchas ciudades destruirás con tu ejército infinito, y cuando el oráculo de Apolo saquen, regreso lamentable tendrán. A ti y a Armonía Ares te salvará, y la tierra de los bienaventurados trasladará a la tierra. Y dice, eso digo yo, Dionisio, que no he nacido de padre mortal, sino de Zeus. Si son prudentes y han aprendido de prudencia, no queráis con el hijo de Zeus como aliado, no quieran alejar los ritos dionisíacos de sus tierras, porque les puede dar felicidad si lo aceptan, pero les puede dar mucha infelicidad si no lo aceptan, ¿no? Y ahí es donde termina pues la tragedia, en donde todo el mundo se da cuenta. Y bueno, ¿qué nos dice esta tragedia? Pues precisamente nos dice que, eh, que si no dejamos entrar a Dionisio a nuestras vidas, Dionisio de todos modos va a entrar como sea. ¿Y qué significa Dionisio en la vida de los mortales? Significa que tenemos deseos, que no todo es racionalidad y que además todos esos deseos tienen que ver con los cuerpos y con rituales que siempre debemos procurar para nuestra existencia, ¿no? Y esa especie de locura colectiva es necesaria para todas las personas. Eh, y esas locuras colectivas ya después culturalmente se han vuelto pues las fiestas que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces imagínense en esta situación de pandemia en donde no podemos dejar entrar a Dionisio a las ciudades y tener locuras colectivas con todos los demás a través de las fiestas, sean como sean, sean religiosas, sean patronales, sean en las que se danza, en las que se habla, en las que se bebe colectivamente, etcétera. Quiere decir que entonces tenemos una necesidad de sacar todo aquello que es la propia vida de nuestra existencia, que es el deseo de olvidarnos un poco de nuestras penas como mortales. Y si no lo hacemos, de todos modos, Dionisio va a aparecer y va a aparecer de una manera tremendamente agresiva, ¿no? O sea, se va a volver algo que no podamos controlar, como esta tragedia de las vacantes que realizó
magistralmente Eurípides y que sigue siendo una parte esencial pues de la cultura, ¿no? Los ritos dionisíacos, la necesidad que tenemos todas y todos de este desfogue colectivo en el que podamos realizar ciertos rituales. Entonces, bueno, esto lo dejamos como la parte de Eurípides y les dejo las tragedias para que ustedes mismas y mismos los puedan revisar. Y pues muchas gracias por su atención.